Saludos una vez más a su canal Todo Ser y continuamos con la serie El virus de la manipulación y desinformación. Si yo fuera presidente de Rusia hubiera hecho lo mismo. Ahora vamos a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial, la segunda invasión alemana a Rusia. Pero vamos a empezar por esto, por ese símbolo que la gente lo considera como el símbolo nazi. Creo que tampoco no saben qué significa nazi. Nazi significa, viene de un partido político que se llama nacionalista socialista. Bueno, si de pronto está mal, investíguenlo. Si lo dije mal es a propósito, pero creo que estaba bien. Es para que lo investiguen y sepan más, porque se usan mucho esas palabras, o esa palabra, a nivel diario, a nivel cotidiano, la gente usa muchas palabras y no saben cuál es su origen ni qué significan. Entonces, investiguen qué es nazi y sobre todo investiguen sobre lo que voy a hablar, la esvástica. La esvástica es ese símbolo que ven ahí, el símbolo que está en color negro acá arriba, donde está la bandera de fondo rojo, que tiene un círculo de fondo blanco, y ahí está esa especie de cruz. Eso se llama esvástica. La esvástica tiene una larga historia. Se usaba al menos 5000 años antes de que Adolf Hitler diseñara la bandera nazi. La palabra esvástica proviene del sánscrito, un idioma del hinduismo, por decirlo así. Así que investiguen. Se llama sánscrito el idioma. Del sánscrito esvástica, que significa buena fortuna o bienestar. El motivo, una cruz en forma de gancho. Aparentemente se utilizó por primera vez en la Eurasia del Neolítico, quizás para representar el desplazamiento del sol en el cielo. En nuestros días es un símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo. También para otras doctrinas que conocen sobre los secretos del manejo de la energía como el taoísmo y el gnosticismo. Es común verla en templos o casas en India o Indonesia. Las esvásticas también tienen una historia antigua en Europa, ya que aparecen en artefactos de culturas europeas anteriores al cristianismo. Por eso, 5000 años antes que Hitler la usara. En sus discursos y en sus escritos, bueno, mejor vámonos principalmente a Hitler en su libro. Bueno, pero antes de eso es bueno recalcar que incluso se dice que en Alemania fue usada antes que Hitler la usara. ¿Ya? Y bueno, como decía, en su libro que se llama Mein Kampf, no sé cómo se pronuncia, lo estoy pronunciando en español, que es una palabra en alemán, que traducido al español significa mi lucha. Su libro se llama en español Mi lucha. Hitler escribió esto. Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final. Una bandera con fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en el centro. Después de prolongadas pruebas, también hallé la proporción definitiva entre el tamaño de la bandera y el tamaño del disco blanco, así como la forma y el grosor de la esvástica. En sus discursos y en sus escritos, Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana, lo que él llamaba una raza aria superior. Declaró que su raza debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Para Hitler, el ideal ario era rubio, de ojos azules y alto, lógicamente blanco, ¿no? Algo totalmente estúpido, algo absurdo, puesto que él no era ni alto ni rubio. Eso es simplemente una excelente y precisa forma de manipular a las masas. Lógico que él sabía cómo manipular a las masas, y además de que se dice que tenía conocimientos secretos esotéricos. El pueblo que manejaba tenía en sus ejércitos personas con esas características. Entonces tenía que decirles que ellos eran superiores para que se las crean, ¿no? Para que se sientan más fuertes y para que les hicieran caso, para que todos ellos lo siguieran a él, ¿no? Por eso, si Hitler hubiera nacido en América y hubiera sido dictador, hubiera dicho que los indios, que los indígenas son la raza superior. Si hubiera nacido en África, hubiera dicho que los negros son la raza superior. Si hubiera nacido en Asia, hubiera dicho que los amarillos son la raza superior.
Pero ningún ser humano es superior por una raza, una nacionalidad, por su posición social o por tener un cuerpo de determinada forma. Siendo objetivos y viendo los hechos, que son los únicos que importan, la superioridad se demuestra en la capacidad y el talento. Eso lo vemos en los deportes, nos guste o no, en las ciencias y en las artes. Por ejemplo, un argentino por ser argentino no determina que sea el mejor futbolista del mundo. No por el hecho de que alguien nazca en Argentina ya lo hace un buen futbolista. El hecho de que Messi en la actualidad sea el mejor no es el mejor por ser argentino, sino por tener el talento y la capacidad para el fútbol. Claro que anteriormente hubo figuras como Maradona, como Di Stéfano, pero si ponemos a todos los argentinos a jugar fútbol, no todos juegan como Messi, no todos juegan como Maradona y no todos juegan como Di Stéfano. Así que no tiene nada que ver con la raza, la nacionalidad, cómo sea tu cuerpo físico, si tu posición social, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el individuo, su capacidad y su talento. Por ejemplo, también Nadal no es actualmente el mejor de la historia del tenis por ser español. Antes de que él, sí, antes de que él jugara, sí hubo grandes jugadores españoles, pero ninguno estuvo en la cima como el mejor de la historia. Es hasta el momento el mejor de la historia no por ser español, sino por su capacidad, talento y por sus logros. Les guste o no, las cosas son individuales. Los que quieren hacerse notar por cosas grupales, bueno, siempre son los mediocres. Lamentablemente es así. No es ningún insulto. Si lo analizamos, no quiero perder el tiempo en eso, desviarme, porque eso no es el punto, pero si nos ponemos a detener detalladamente, los que quieren sentirse superiores por cuestiones grupales son los mediocres, son los que no pueden hacer algo a nivel individual, no destacan a nivel individual y solamente hablan. Y a la larga, al final, y eso lo hemos visto hasta con esta pandemia, en verdad nadie es más ni menos que nadie. Si no eres más fuerte que la muerte, la vida nos iguala a todos, no solamente a los seres humanos, también a los animales, a las plantas. Si no puedes ser inmortal, entonces en realidad solo eres un pendejo que se siente superior. Un pendejo o una pendeja que se siente superior, pero porque en el fondo te sientes inferior. En fin, cuando Hitler y los nazis llegaron al poder, estas creencias se convirtieron en la ideología del gobierno y se difundieron en pósteres exhibidos públicamente en la radio, en las películas, las aulas y los periódicos. Los nazis comenzaron a poner en práctica su ideología con el apoyo de científicos alemanes que consideraban que la raza humana podía ser mejorada mediante la limitación de la reproducción de aquellas personas que consideraban inferiores. Consideraban inferiores a los romaníes, los gitanos, y a las personas discapacitadas, entre otras, quienes tenían problemas mentales, así como aquellos que habían nacido sordos y ciegos. Hitler y otros líderes nazis consideraban a los judíos no como un grupo religioso, sino como una raza venenosa, una raza maldita, que vivía a costa de otras razas y las debilitaba. Después de que Hitler llegara al poder, los maestros nazis en las aulas de las escuelas comenzaron a aplicar los principios de la ciencia racial. Medían el tamaño de la cabeza y el largo de la nariz y registraban el color del cabello y los ojos de sus alumnos para determinar si los estudiantes pertenecían a la verdadera raza aria. No era solamente una cuestión de ciertos caracteres, de que si era blanco, que si era alto, si que era rubio, si que era de ojos azules, era el hecho de que también tenían que tener su cuerpo en perfecto estado, que sirvan para la guerra, que sean activos y que tengan proporciones armoniosas, que sean armónicos en su cuerpo. Por eso que hacían todas esas mediciones. Todo tenía que ser exacto. Uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue el despliegue de la Operación Barbarroja, un gran desplazamiento militar de la Alemania nazi que tenía como objetivo invadir la Unión Soviética. Que bueno, ahí se ve también para que lo investiguen, porque si no se me hace más largo el video y aparte solamente quiero enfatizar en otra cosa, es de que una vez más los alemanes fueron unos traidores en ese aspecto. O sea, sin tener nada, no estoy no es que le tenga fastidio a los alemanes, estoy hablando de la historia. Ellos de nuevo volvieron a ser traidores, traicionaron a Rusia y por eso decidieron invadirlo.
Bueno, continuando. Esto de aquí de la Operación Barbarroja también fue el comienzo de una campaña que finalmente decidiría la caída de Adolf Hitler. Así parece que, como decía, la historia es buena saberla para aprender de los errores. Parece que Hitler no, no se tomó la molestia de leer la historia de Napoleón, sino quizás hubiese aprendido. Pero bueno, así fue. Así como la invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia le significó la caída, a Hitler también. Esta invasión, ejecutada desde el 22 de junio de 1941, fue sorpresiva para los soviéticos, no se la esperaban, y para su líder Joseph Stalin, dado que ambos países habían firmado un tratado de no agresión en agosto de 1939. Incluso en septiembre de ese año, 1939, Alemania y la Unión Soviética cooperaron para invadir Polonia. Durante el año y medio siguiente, Alemania se benefició económicamente del acuerdo, con Rusia exportando cereales y aceite a cambio de productos manufacturados. Es algo que se puede decir que va a pasar ahora o que está pasando ahora, que también Alemania ha dependido del gas ruso. Vamos a ver qué va a pasar al final del año, si que al final le afecta a Rusia o si que le afecta a Alemania o a otros países de Europa. Veamos. Bueno, entonces sigamos. La cooperación soviética permitió a Hitler ampliar sus planes de dominación europea. En mayo de 1940, la Blitzkrieg, táctica militar traducida como guerra relámpago, avanzó hacia el oeste y Francia fue conquistada en 6 semanas. Pero la paz con Rusia no duraría. Hitler ordenó que se elaboraran planes para una invasión a la Unión Soviética. Tenía la intención de destruir lo que él veía como el régimen bolchevique judío de Stalin y establecer la hegemonía nazi, la conquista y esclavización de las poblaciones eslavas, que a ellas también consideraba racialmente inferiores. Estas poblaciones eslavas racialmente inferiores de la Unión Soviética sería parte de un gran plan de germanización y explotación económica que duraría mucho más allá de la esperada victoria militar. Independientemente de la reciente cooperación económica y política, la Unión Soviética se consideraba el enemigo natural de la Alemania nazi y un objetivo estratégico clave. Si se dan cuenta, primero eh, consideraba a los rusos como una raza inferior. Y segundo, si se dan cuenta, quería esclavizarlos, exterminarlos, para que todo ese territorio lo ocuparan los alemanes. Bueno, es para que comprendan que Hitler consideraba prácticamente inferiores al resto de razas o sociedades humanas del mundo y que aquí en Latinoamérica, un lugar donde nadie cumple con esos estándares de raza pura, se creen lo que no son. Si Hitler viviera y quisiera conquistar a Latinoamérica, lo haría considerando a todos inferiores, a toda Latinoamérica como un grupo de raza o de personas inferiores. ¿Ok? Puesto que Latinoamérica es una mezcla de indios, negros, cholos y blancos, y ni siquiera los blancos eran considerados superiores. Por eso los nazis consideraban inferiores también a los rusos. Incluso hay fuentes esotéricas, puesto que se cuenta que Hitler conocía de esoterismo. Por eso se encontraron mapas de Europa donde él ponía la svástica como un yantra, es decir, como para concentrarse y ganar primero con energía mental. Y estas fuentes informan que el concepto de raza perfecta para Hitler eran personas de raza blanca, no mestizos, en ningún momento, de mediana estatura, cabello negro, ojos azules, erguidos, fuertes y muy inteligentes. Si se dan cuenta, es toda la descripción del mismo, como era él. Es decir, ni los propios alemanes cumplían con esos estándares. Eh, bueno, si se dan cuenta, es toda la descripción del mismo, ya que también se dice que Hitler tenía un IQ alto, algunos dicen que tenía un IQ de 141, no sé si que sea cierto o no. Entonces, no solamente era la parte física, era también la parte de la habilidad intelectual. No podía ser cualquiera que tuviese una inteligencia promedio, considerado como superior. ¿Ok?
Además de estas fuentes esotéricas, también mencionan que en el libro que justo apareció, se dice que apareció por primera vez justo en Rusia, por primera vez. Ese libro se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Ahí están aspectos que sirven para comprender, según lo que dicen estas fuentes esotéricas. Les recomiendo que lo lean, Los Protocolos de los Sabios de Sion. Dicen estas fuentes esotéricas que hay aspectos que sirven para comprender que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra de unas familias judías contra otras, para lograr la supremacía de algunas, ¿ya? Y las que vencieron son los dueños del mundo, como por ejemplo los Rothschild allá en Inglaterra y los Rockefellers allá acá en Estados Unidos. Y Hitler solo fue una marioneta de ellos cuando ya no les sirvió, cuando él ya cumplió los propósitos que ellos tenían de que exterminaran a las otras familias rusas, a las otras familias judías, perdón. Entonces lo hicieron fracasar y lo desecharon como basura. Por eso, latinoamericanos, nadie es superior por una cuestión física, por una raza o por una nacionalidad. En Europa y en Norteamérica ven mal a los latinoamericanos, los ven mal, incluso más que a los africanos, porque los latinoamericanos se autoperciben como algo que no son. Por tener la piel o el cabello o los ojos algo claros, se perciben como blancos. Y en Norteamérica y en Europa los perciben como marrones. Y no los respetan por eso mismo, porque es similar a los hombres que se perciben como mujeres, o a las mujeres que se perciben como hombres, o los adultos que se perciben como niños, o esos que se perciben como animales, como cabras o como árboles. Eso es como que un gato se percibiera como un león. En Latinoamérica o Latinoamérica entiendan, es así, ¿no? Latinoamérica dejen de percibirse como algo que no son. No son blancos de raza pura, solo son mestizos acomplejados que deben superar sus inseguridades y estupideces. Acéptense como son y no se crean algo que no son. Son mestizos y el mestizaje no tiene por qué ser un motivo de sentirse inferiores. Vean dentro de sí mismos. En fin, si fuera yo presidente de Rusia, también por este hecho histórico, hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Están dándose cuenta de cuál es la ideología nazi. La ideología nazi querían exterminar a los rusos y aunque los medios puedan estar aplicando esa táctica que siempre se usa, ¿no? que la que le dicen niégalo todo, Putin acusó de los neonazis que están matando a los habitantes de Ucrania solo pues, por ser ruso parlantes. Y es uno de los motivos de la invasión a Ucrania. Putin dijo que invadía Ucrania era por eso, porque existen pueblos neonazis con la misma ideología de Hitler en la Segunda Guerra Mundial que matan a los rusos solamente porque, o a las personas, solamente porque hablan rusos. Entonces, porque hablan ruso. Entonces dicen, este de aquí habla ruso, lo voy a matar. Y esos son los neonazis que los medios no hablan. Putin sí lo habló. Ahora ustedes pueden decir a quién, ustedes pueden ver a quién quieren creer, pero es mejor que investiguen. La gente se deja quizás manipular de que es mentira de que Rusia invade a Ucrania por los neonazis, pero ¿por qué entonces se parcializan? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué no creen de pronto que también lo que dice Putin sea verdad? No estoy diciendo quién está diciendo la verdad, ni tampoco estoy diciendo a quién deben creerle, pero lo que sí digo es que es algo tonto y estúpido creer lo primero que dice. Entonces, si alguien dice que eso es mentira, lo creen. Y si Putin dice que sí es verdad, que está invadiendo Ucrania para matar a los neonazis, no a la población civil e inocente, entonces a Putin no le creen. Más bien prefieren creer que son dictadores. Yo, en cambio, si es así, yo me pongo en el contexto histórico. Ya hubo una invasión alemana a Rusia en donde por la ideología nazi querían exterminar a los rusos que consideraban inferiores y tomarse todo ese pueblo, que es lo que parece que está pasando ahora en Ucrania. Por eso, desde esa perspectiva y ese contexto histórico, yo, si hubiese sido presidente de Rusia, hubiese hecho lo mismo. Bueno, como ya lo saben, al final Rusia venció a los alemanes y los alemanes perdieron por segunda vez, ya que habían perdido en la Primera Guerra Mundial. Continuaré en el siguiente video.